cosechará, porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará. Una iglesia llena del Espíritu Santo fructifica. ¿Puedes repetirlo conmigo? Una iglesia llena del Espíritu Santo fructifica. Ese es el título de que vamos a compartir en estos últimos minutos que nos quedan para estar juntos. Una iglesia llena del Espíritu Santo fructifica. Y hoy Dios nos está llamando y nos quiere dar la tremenda bendición de fructificación. Los pastores están celebrando este bebé ya de un año, de un mes, y están fructificando en él. Otros están esperando su tiempo, sus milagros, y así estamos centrados en lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Primera de Pedro, vamos a compartir. Dice que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento o la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos aquí al apóstol Pedro haciendo esta declaración, que la presciencia, el preconocimiento de Dios nos permite ser rociados en la sangre de Cristo, tener un regeneramiento y hoy día ser llamados hijos de Dios. Y creo que hoy, como nunca antes, tenemos que tener esa clara identidad de hijos, que estamos lavados en la sangre de Cristo. Porque dice su palabra que si alguno hubiese pecado por alguna razón extrema, dice que tenemos un abogado y que esa sangre nos limpia y nos hace aceptos en el amado. Vemos que se habla mucho de seguir los diseños de Dios para poder ser nosotros victoriosos, estar firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libre. Y para eso vemos claramente en el Génesis, a través de toda la creación, todos esos días donde fue Dios creando, que primeramente el que se movió fue el Espíritu de Dios. Dice que estaban las cosas desordenadas, pero que Dios entonces crea los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde la creación, la presencia del poder del Espíritu Santo que acciona su obra, su creación. Y ahí vemos cómo el Señor crea la luz, cómo hace expansiones, separa el cielo de la tierra y todo lo que ya conocemos en esos primeros días que Dios actuó. Entonces, hoy día Dios quiere que la iglesia del Señor siga su diseño, que sea esa luz, pueda tener esa capacidad de unir el cielo con la tierra, así como Dios lo separó, su iglesia pueda unir esto a través de nuestra conexión, de nuestra entrega, nuestra consagración. También Isaías capítulo 11 nos confirma esta presencia sobrenatural. Necesitamos el espíritu de conocimiento para transmitir. Quiero invitarles a leer juntos. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Creo que la iglesia llena del Espíritu Santo, llena de su poder, es una iglesia que tiene que fructificar. Porque 2 más 2 son 4 y no pueden ser 5.
Entonces, ¿qué le ha pasado a la iglesia de estos últimos años que no ha podido fructificar al 100%? Podríamos responsabilizar al humanismo, al hedonismo, a esa egolatría, a la falta de amor. Podemos tener varios análisis, pero hoy, más que hacer un análisis de las cosas que han impedido esta fructificación, tenemos que tomar la firme resolución de nosotros caminar conforme al diseño de Dios para que podamos fructificar. Y una de las formas de fructificación es que tengamos un alcance en persona, una capacidad de liderazgo. Un líder es una persona de influencia. Lo hemos compartido, desde influenciar sobre una persona en toda su vida o sobre decenas o centenas o miles, dependiendo de las gracias impartidas por el Señor. Entonces, hoy día tenemos que enfocarnos que la iglesia necesita este espíritu de conocimiento para transmitir. Necesitamos transmitir el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento, si se agrega este espíritu de Dios sobre nosotros, entonces nos tiene que hacer personas power en Cristo, poderosas en Él para destrucción de fortaleza. Ya no habrían excusas para que alguien no se convierta. Es que este es idólatra, es que este tiene otro. No, porque nosotros tenemos la capacidad de romper aquellos paradigmas producto del poder de Dios operando a través de nosotros y en nosotros y por nosotros. En su poder, en su gracia, en su presencia. La iglesia tiene que tomar una postura en este tiempo como nunca antes, porque los tiempos son malos. El apóstol Pablo nos advierte, es cierto que son tiempos peligrosos, son tiempos finales. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es alcanzar un compromiso que nos lleve a ser gente determinante y capaz de poder entonces llevar el mensaje del Evangelio con esta unción, con esta gracia, con esta sabiduría y con el testimonio de cambio. Porque a veces, más que las palabras, es algo espiritual que se transmite. Lo transmite su hogar, lo transmite su matrimonio, lo transmiten sus hijos, porque es algo que no es humano, sino que es divino. Recientemente tuvimos una forma de celebrar en un barco catamarán, donde el Señor nos dio un rema para poder contener a muchos matrimonios que iban a recibir de su amor y de su salvación. Y el Señor nos habló de que debíamos ser conocidos por nuestra gentileza. Y el equipo que trabajó fue lo más gentil posible, pero a esto se agregaba el valor agregado que el Espíritu de Dios opera en nosotros y que ha derramado su amor, y ese es el amor que se transmite en un acto, en una gentileza, en una acción, que permitió que muchos matrimonios, por lo menos 24 que no eran cristianos, pudieran ser contenidos en este gran amor. Así que estamos preparándonos para que nuestra red de matrimonio ellos puedan venir a un post-catamarán con nosotros y poderles seguir compartiendo de este gran amor del Señor. Creo que nosotros como iglesia, si entendemos estas verdades, nada nos va a poder detener, nada nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. Ezequiel capítulo 47 nos muestra una visión del profeta Ezequiel. Y en esta visión dice que él ve un cordel de medir. Y dice que en medio de este cordel empezaron a pasar por etapas los grados de compromiso que Dios está llamando a su iglesia para el día de hoy. Dice que me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo. Yo le voy a invitar a que tenga una mente imaginativa estos minutos mientras leemos. Y dice que las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino
de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano. ¿Qué llevaba en su mano? Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los... Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. No pierda de vista los tobillos, las rodillas, los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta Englaim, para su tendedero de redes, y por su especie serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Toda una visión de diseño de Dios que puede ser trasladado a nuestro tiempo, donde podemos hablar de que el agua hasta los tobillos, esa etapa de recibir a Cristo, de tener la oposición familiar, oposición de los amigos, etc. Podríamos hablar de las rodillas, ya el paso del bautismo, donde muchos que reciben a Cristo asumen este compromiso, y viene la prueba de fe de aquel paso importante que se ha dado. Pero dice que este río se puso caudaloso y el agua le comenzó a llegar hasta los lomos, y había que tomar una decisión de retroceder o de tirarme a nado. Y creo que hoy día Dios está llamando a su iglesia a un compromiso mayor que tiene que ver con que realmente nos sumerjamos en el río de Dios, donde hay árboles, ahí en la ribera. La palabra dice que nosotros somos plantío de Jehová, para gloria suya. Dice que somos plantados como árboles que dan su fruto en su tiempo. Dice que aquí hasta las hojas iban a servir, porque iban a servir para medicina, para sanidad. Bueno, el ministerio de Jesús tiene que ver con sanidad, tiene que ver con liberación, pero no solo con sanidad física, tiene que ver con sanidad del alma, con heridas del pasado, con trauma, con situaciones que paralizan al ser humano y no lo dejan desarrollarse. Bueno, Jesús tiene el poder para entrar y hacer esta sanidad. Pero dice que también hubo un sector que se transformó en pantano. Podríamos hablar de un estancamiento. Y un estancamiento ya no sirve para el plan ni para el propósito del Señor. Entonces el estancamiento es una situación muy peligrosa para un cristiano. Y creo que hoy día estamos de alguna forma viviendo parte de la iglesia en un estancamiento que lo puede confinar a ser un pantano que va a servir solo para salinas. Entonces, el poder de Dios está actuando, está queriendo ubicar a su iglesia en lo que le corresponde hacer, pero tiene que ver con una meta personal mayor de la que usted ha tenido hasta el día de hoy. Tiene que ver con dejar su pasado atrás y proyectarse hacia lo que Dios le tiene por delante. No importa
lo que haya ocurrido. Lo importante es que Dios tiene una proyección para su iglesia y nosotros somos parte y somos responsables como embajadores del reino para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces tenemos que brillar, iglesia, como nunca antes. Tenemos que ser conocidos de la gente por nuestro amor, por nuestra amabilidad, por nuestra gentileza. Tenemos que buscar la estrategia de cómo nosotros vamos a alcanzar a muchos. Tenemos que abrir nuestros hogares. Su hogar tiene que abrirse. Si usted tiene un agua solamente para compartir, si la comparte con amor, Dios le pondrá el sabor a ese vaso de agua. No tiene que pensar en tener grandes lujos o tener una despensa demasiado llena para compartir. Y si se le acaba el primer día con sus primeros invitados, Dios se encargará de llenarla nuevamente. Pero la iglesia tiene que abrirse al movimiento